Yo soy el que combate en las sombras, el guardián de tu realidad, el martillo de demonios y protector del equilibrio. Soy Master Omega. Gente, bienvenidos a el segundo episodio de Master Omega Podcast. En el episodio pasado creo que nos quedaron más dudas que respuestas, pero si no estoy mal, esa era la idea. Generarnos bastantes preguntas que eventualmente aquí se van a ir respondiendo. Aquí les habla su amigo Dan, más conocido en el bajo mundo como Marcanay y en el mundo astral como No sé. Y estoy claramente acompañado de el martillo de demonios, el señor Master Omega. Señor Master Omega, cuéntamelo todo. Caballerísimo, hombre, un placer tenerlo otra vez aquí en mi humilde morada para realizar el segundo episodio de esta nota, mi hermano. ¿De qué hablamos hoy? Háblame claro, tíralo, ya de salida. Bueno, pues no sé. Fulminante, con más ropa. Fulminante. Bueno, en referencia a lo que estábamos hablando y viendo los comentarios de la gente, yo creo que es lo más prudente es arrancar de salida con lo que es el despertar. Ok. Ya, porque es que se habló en la introducción de muchas cosas interesantes, pero quedaron en el limbo. Pero estoy seguro de que muchas cosas de las que se hablaron rascaron esa curiosidad. Tocaron la fibra. Sí, estoy como que, joda, pero ¿será que les creemos a esta gente o será pura paja? Pero es que, como siempre, y uno de los éxitos rotundos, pues que se ha tenido dentro del canal y el personaje Master Omega es que yo tengo forma de probarte lo que te digo, yo no te caigo a cuento. Es que esa es la diferencia entre muchos en la calle o mucha gente de estos pseudomagos de internet que se creen los más pinga, pero porque se han leído 20 libros, pero yo no. Yo me hice en las duras calles del inframundo. Vayamos ya. Entonces hablamos de el despertar. Cuando tú te refieres que muchos videos tú te refieres y hablas bastante del despertar, es un tema muy tratado por tus videos en YouTube. ¿A qué te refieres con el despertar? Bueno, el despertar no solo, no me voy a apropiar de la palabra como tal, y esto es algo bastante profundo para todo aquel que esté escuchando este podcast, gente, quiero que captar un poco de su especial atención. Yo sé que a veces están, no sé, manejando, escuchando, andando en cicla o cocinando o whatever, lo que sea que Sí, estén doy fe, haciendo. yo soy uno de los que escucha podcast manejando bicicleta. Bueno, para que veas tú. Presten una especial atención a esto. Durante la historia de la humanidad y muchas civilizaciones, el ser humano ha llegado a diferentes tipos de cúspide, tanto intelectual como tecnológicamente. Puedo mencionar culturas como la egipcia, sumeria, los antiguos mayas y diferentes tipos de culturas a través del mundo que por X o Y razón simplemente se esfumaron. ¡Pum! ¿Ya? ¿Qué sucede? Si tú analizas la existencia del ser humano, el cómo fue desarrollado el ser humano fue creado con un propósito exclusivo. ¿Ya? Cierta especie del ser humano fue creada para adorar o servir en este planeta. Si nos ponemos a pensar, obviamente, lo que está escrito en los monolitos, porque es que hay diferentes teorías. Nosotros podemos ahora, porque yo sé que diciendo esto van a ver muchos de ustedes, no, pero es que yo no creo en eso, Master, yo creo en la evolución. No, pero es que yo no creo en eso, Master, yo creo en la teoría de Charles Darwin. Yo para mí, eso que tú me dices de la creación, pero es que yo no te estoy hablando a ti de una creación bíblica, papi. Yo te estoy hablando a ti de una creación hecha en un laboratorio por seres denominados Anunnakis. Okay. Por seres que vinieron de otro sistema solar o de otra dimensión quizás, y que tuvieron la tecnología para alterar genéticamente a los homínidos de este planeta y crear una subespecie a la cual pertenecemos actualmente. Nosotros somos un modelo. Ahora, ¿qué sucede? La problemática se crea cuando este modelo no está permitido en el orden cósmico.
Coño, pero ¿cómo me estás hablando tú de un orden cósmico, Master? ¿Cómo? ¿Esta historia a dónde va? Ajá, ¿dónde? No, esta historia te va a enredar más la cabeza y esa es la intención. Porque esta historia te va a traer más preguntas, Ajá. pero te va a traer también respuestas. Porque esto no nace en un creacionismo bíblico. Esto no nace en que un ser todopoderoso dijo hágase la luz y se tiró un pedo y chasqueó los Y en dedos. 5 días y en hizo. 5 días no, papi. Estos fueron años y años. Pero entonces lo que tienes que comprender dentro de tu mente es que existen planos dimensionales y entre esos planos dimensionales el tiempo y el espacio varía. Te voy a poner un ejemplo de películas. O sea, Si te el vistes... multiverse y el Flashpoint No, no, existen. no. No, ese no era mi ejemplo puntual. Mi No, ejemplo no, puntual un era la comentario. película de Ant-Man, Ok. del hombre hormiga, cuando él accede Mundo al cuántico. mundo cuántico. Exacto. Ok. El tiempo, el espacio y todo fue muy diferente. Para él fueron 5 horas y acá afuera fueron 5 años. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, en planos macrocósmicos, para un Dios creador del universo, a ese Dios todopoderoso le tomó 5 días. Pero a un ser inferior, microcósmico, que realmente es una micropartícula en toda esa creación, en realidad fueron miles de millones de años. ¿Sí Ok. entiendes ahora lo que te estoy Oye, diciendo? hay otra película que también habla de eso. Es la de. Creo que se llama. En la que el man viaja al espacio. Eso se llama interestelar. Interestelar. Pero Claro, entonces, va por obviamente, ahí, el ¿no? tiempo se ve afectado porque teóricamente, al pasar por enfrente de un agujero negro, se llama el horizonte de sucesos, el tiempo es absorbido también por ese horizonte de sucesos. En fin, mira que hemos mencionado 3 o 4 referencias de películas en donde han tratado de dar el mensaje a la Sí. humanidad, Pero no lo entendemos. pero no se entiende, pero está ahí. Porque es que la humanidad ha tratado de despertar a través del tiempo. Y es aquí en donde esto se va a poner todavía más, tal vez confuso o tal vez más preocupante. Ok. Porque hay una teoría de cierto filósofo, no me acuerdo el nombre, entre más tú conoces, menos feliz eres. Tu índice de felicidad baja cuando eres más inteligente. Es por eso que los magos dejamos de ser felices y preferimos convertirnos en locos, porque la locura nos trae felicidad. Porque si no El Joker seríamos, sabe de eso. porque si no, porque si no seríamos unos amargados de mierda, aunque a veces caemos en eso. Sí. En fin, esto lleva a que la humanidad constantemente, por su relación directa con estos seres de otra dimensión, intente acceder a esas habilidades. Nosotros como seres humanos podemos canalizar, ¿ya?, energía en grandes cantidades. Creo que nos estás explicando el episodio pasado del chi, de todo Exacto. esto. Ok. Nosotros como seres humanos no, o sea, no como en Dragon Ball, que Akira Toriyama lo hizo muy... Pues Se pasó de verga en pero su es que, vaina porque ajá, ponía seres individuales con energía suficiente para acabar con un cosmos. Eso no sí, pero funciona de esa manera. claramente es una. Pero sí existen seres suficientes capaces de hacer fluir a través de ellos esa energía. Pero mira, Nikola Tesla lo sabía y no te estoy hablando de un ejemplo de mira shonen. regresando al ejemplo de Dragon Ball, él pone el ejemplo de que un extraterrestre como de pronto como Piccolo o como Goku tenían más fuerza de alguien como Yamcha o como Krillin, por ejemplo, que siempre eran como que los segundones y no eran fuertes y tal. Bueno, ahí es a donde voy. Entonces, déjame retomar nuevamente el hilo con referencia al despertar. La humanidad ha intentado, a través de las eras y lo que mencioné al principio de esta explicación, es que la humanidad y a través de las civilizaciones alcanzan su cúspide en la evolución, tanto intelectual como tecnológica e espiritualmente. Entonces, los antiguos egipcios ya conocían la pila. Las pirámides de Egipto eran simplemente, pero increíblemente, eran fuentes de energía para vimanas o estas naves que funcionaban con energía, pero una energía diferente, una energía cuántica. De hecho, ya eso está comprobado actualmente. No solamente lo estoy diciendo porque sí, investigue bien y se va a dar cuenta de que todas las pirámides ubicadas alrededor del mundo tienen la misma composición y el mismo fin. Son unos puertos. Todas las pirámides son puertos. Ya ahí llegaban las naves y se iban. Ya, sino es que eso funciona con una energía diferente. Una energía cuántica no sabría decirte
incluso, no sé, no quiero utilizar ni siquiera terminologías tampoco de los, aunque el taquión es una partícula teórica, pero podríase decir que es una partícula, funciona con energía de taquión. ¿Quién sabe cómo funciona esa vaina? Pero entonces, la humanidad cuando alcanza esta cúspide se vuelve peligrosa. Y estos seres que inicialmente crearon nuestra especie nos resetean. Ok. ¿Ya? ¿De dónde saco yo esta información? Brother, de los planos astrales. Pero cuando dice resetear se refiere... Sí, entiendo el concepto de resetear, pero cuando digo resetear a una persona, ¿para qué? ¿Y en qué momento nos resetean? Brother, no le sirve, a ti no te sirve una persona que conoce cómo sirve el negocio. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, Para hablarte claro. en términos simples, y quiero que esto sea también, porque no quiero disfrazar las palabras ni mucho menos mi personalidad. Ya he hecho bastante con moderar mi vocabulario. Que es De hecho, necesario, pero... pero no, sí, lo he hecho bastante porque de veras ha sido un feedback que me ha dado mucha gente en referencia a mi vocabulario, puesto que yo la suelto cada que se me da la gana. Pero he tratado de moderarlo precisamente porque no todo el mundo tolera ese tipo de lenguaje soez. Sin embargo, regresando nuevamente al tópico, ¿por qué nos resetean? Porque es que si tú conoces el negocio, si tú sabes en dónde el man compra los huevos a 200 pesos para vendértelos a ti a 500, No los vas a comprar a 500. tú no se los vas a seguir comprando a 500, Obvio. pero tú ya sabes cómo funciona el negocio. Ya sabes cómo son vueltas. Exacto. Entonces, miren esto desde el punto de vista de un administrador, de algo grande. O sea, nosotros somos un bien, somos un producto creado somos una subespecie creada. Nuestro material genético y nuestro cuerpo terminó convirtiéndose en una divisa en algún punto. Ya hay seres de otras dimensiones que tienen granjas creando cuerpos humanos para poder habitar. Las grandes cúpulas lo saben, y estas son teorías que rayan en la conspiranoia, pero por el hecho que tú no las creas no dejan de pasar. Sí, pero Matrix en las segunda y tercera lo muestra, en las granjas de humanos. Exacto. Cómo crean los humanos con un fin. Mira, exacto. Entonces, no nos pongamos a pensar de que de repente estamos metidos en una Matrix porque tampoco hemos caído hasta allá. Solo estoy poniendo el ejemplo de cómo una película también explica como que, Claro. como que tenemos un fin Pero créeme que energético, pues. Pero créeme que dentro de la interpretación de la gente que se encuentra metida en esa granja, sí. Sí, Pero obvio. nosotros porque no estamos aquí hablando cagá, no estamos, pero la gente que está metida allá Entonces, y se despertará de esa granja, joda. Ven acá, cuando tú hablas de claramente despertar, estás hablando de que estamos dormidos. Ahora, espérate. Ok, Dale, déjame continuar. Entonces, todo esto, cuando el ser humano se pilla la vuelta y el ser humano empieza a darse cuenta de su origen y su vínculo con el cosmos y trata de tomar parte de eso, estos manes dicen, no, man, no. Y pum, vienen los diluvios, vienen los meteoritos, vienen los tsunamis. Ese es el reseteo. Y vienen los reseteos, los cataclismos globales que la gente cree que son fenómenos naturales. No, papá. Okay. ¿Y las guerras mundiales también irían ahí o no? No, las guerras mundiales son distracciones. Ok. Las guerras mundiales son distracciones, y de hecho las guerras mundiales recientes, la primera y la segunda, sirvieron para distraer a la humanidad y sumirla más aún en el adoctrinamiento. Okay. Entonces, mira para dónde voy. Ojo que esta historia y este capítulo del despertar es muy importante y me parece genial que tú estés interactuando conmigo. Cuando el ser humano se pilló la vuelta a través del tiempo, imagínate, la primera civilización de la humanidad datada actualmente está en Göbekli Tepe. Es una civilización que data de 14,000 años antes de Cristo. Y ya había una ciudad y por ahí están las ruinas de Göbekli Tepe. Pero ¿Y está ubicada dónde? O sea, geográficamente, aprox. Geográficamente ya te hago la tarea mientras estoy hablando. Entonces, Göbekli Tepe, 14,000 años. Y se presume que antes de Göbekli Tepe habían más civilizaciones a través del mundo. Pero simplemente, ¿qué hacen estos seres? Borran a la humanidad y nuevamente crean a su Adán y Eva de turno. Ah, ok, o sea, Adán y Eva son como personajes que hacen y deshacen y vuelve y arman otro Adán y Eva. Es como si fuera una serie diferente, como una nueva temporada de una serie. Una vaina así, o sea, tan fácil. Exactamente. Göbekli Tepe queda en Haliliye, Sanfurla, en Turquía.
Ok. O sea, eso podría explicar esa teoría que dice de que todas las religiones grandes, pues, tienen como el Adán y Eva. Todos tienen Jesús, todos tienen a Krishna, todos tienen a tal Dios, a tal Dios, a tal Dios. O sea, todos tienen como la misma historia repetida de 12 apóstoles, como si fuera la misma trama, pero con actores y personajes distintos. Eso puede ser también parte de la teoría de lo que estás diciendo. Claro que sí, mi hermano. Sí, porque yo una vez leí y me mostraban como religiones, así como te dije, como Hare Krishna, Dios tal, pero también tenía como el demonio, también tenía los apóstoles, Mira, también tenía el ahí es a donde diluvio. voy, exacto. Es que la fórmula funciona. Sí, sí, es como el repetitivo Exacto, es siempre. una fórmula, pero cambian los personajes de la fórmula. Ujú. Entonces, este capítulo del despertar, mira, ya aquí ya hubo una luz. Esto que acabas de decir fue una puff, fue una luz. Ojo, que el que la pilló, la pilló. Porque acá se acaba de decir que todas las religiones, a través del tiempo, cuando los mayas estaban, tenían también a su Jesús y a su creador y a su Dios y todo, pero simplemente se pillaron cómo era la cosa y pum, los eliminaron. Ya después a la gente de la Atlántida y ¡pum! Les hundieron la isla. A la gente bueno, tantas Sí, civilizaciones infinidades que que han se pueden notar. sido el rey Siusudra en la antigua Ur y el diluvio. Entonces, han habido diferentes civilizaciones en su cúspide que simplemente son reseteadas. Incluso uno de los manuscritos encontrados o traducidos supuestamente, pues citando de que haya sido bien traducido, dice que el rey Siusudra le avisaron un enviado, un emisario de los Anunnaki que se llama Gaslu y le dijo, construye un arca para que salves a tu familia. ¿Ya? Y esa narración es más antigua que la que está en la Biblia. O sea, Y o sea, el Noé de hace miles de estamos años hablando atrás. del Noé sumerio, estamos hablando del rey Siusudra. Búsquenlo para que no estoy mamando, busquen el rey Siusudra. Ya, entonces, no son teorías de conspiración, no es nada de esto, es simplemente, es como si hubiesen hecho, o estos creadores hubiesen hecho una vaina de un sistema de prueba, error, prueba, error, prueba, error, y corrección y corrección y corrección hasta llegar como que hasta la maquinaria perfecta y formar el nuevo orden mundial en el que estamos. Ahora, esto te va a volar la cabeza a ti y a todos los que estén escuchando esto. Pripra. El nuevo orden mundial se impone con la llegada de Constantino. Ok. A Constantino el Grande se le presenta una cruz en el cielo y le dice que él va a ser el gobernante y la primera cabeza del nuevo orden mundial. Y eso fue en la época de UPA. Constantino obviamente desciende de allá, de esta gente, de las tribus, se me escapa la palabra. En fin, pero Constantino se hace a prácticamente toda la... Se hace a Sí, prácticamente... gran parte de Europa. Sí, de Gran toda parte parte de Europa procede con la quema de la biblioteca de Alejandría, en la cual estaba datada la mayoría del conocimiento Desde ese antiguo. momento, sí. Exacto. O sea, el internet de ese momento estaba ahí guardado en libros. O sea, toda la información, la gran mayoría de información mundial estaba ahí. La biblioteca más grande del mundo en ese momento. Sí, señor. Permíteme un momento que quiero compartirte exactamente un punto específico con respecto a esto. Entonces, el nuevo orden mundial se crea cuando Constantino el Grande, en el 325, en el concilio de Nicea, funda la Iglesia Católica tras un genocidio de 45,000 cristianos, mi brother. De ahí es en donde empieza. Puedes poner la música cataclísmica. Tan, 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 tan. Entonces, al mismo tiempo se recopilan los libros religiosos de todas las aldeas del imperio y se crea así la Biblia. En el 327, Constantino, conocido como el emperador de Roma, ordena a Jerónimo traducir la versión Vulgata en latín, cambiando los nombres propios hebreos y adulterando así las escrituras. En el año 431 se inventa el culto a la Virgen María. En el año 594 se inventa el purgatorio. En el año 610 se inventa el título del Papa. En el año 788 se imponen las adoraciones a las deidades paganas. En el 995 se cambió el significado de Kadosh a la palabra santo. En el 1979 se impone el celibato de los sacerdotes.
En el 1090 se impone el rezo del rosario. En el 1184 se perpetra la Inquisición. En el 1190 se venden las llamadas indulgencias. Y de ahí en adelante se crean más de 2500 cosas inventadas por la religión para poder esclavizar al ser humano con este sistema. En pro de no despertar. En pro del no despertar, en el pro de mantenerte con miedo. Y siempre te han vendido a ti la idea desde que naces estás en pecado. Y esto empezó desde esa época. Naciste y naciste en pecado. Y ya you fucked, estás mal. Sí, pero Entonces, busca a Dios, que Dios no está en ti, Dios está lejos y tienes que sufrir y pasar para encontrarlo. no, pero es que ellos también te dan la solución. Sí, Que es cuando te echan la agüita, ¿cómo es que se llama? el agua bendita. El agua bendita. Y te bautizan. Cuando te bautizan, esa es la solución de ellos. Pues de ellos, obvio. No, el sentido del bautismo, que también fue algo impuesto por Constantino y la iglesia como tal, no, en la Biblia no dice nada de eso. Ya, obviamente sí lo hacía el San Juan Bautista, lo hacía en el río, pero era simplemente para purificar a las personas, que era una práctica pagana, no tiene nada que ver con la religión o las iglesias como tal. Okay. Entonces, ¿a dónde saltamos desde los Anunnakis estos y la historia donde iba? ¿Por qué saltamos a Constantino y de repente estamos hablando del bautismo? ¿Por qué? Porque así como se hizo ese salto, estos seres se escondieron en el nuevo orden mundial. Entonces, todo se manejaba a través de líderes exclusivos. Entonces, una sola persona era la persona que dominaba a las demás. Entonces, Constantino, se crearon los papas. Entonces, la palabra del papa era lo que el papa decía, eso era, aunque fuera basura, aunque fuera porquería, aunque fuera mentira. Eso sumió a la humanidad en una ignorancia total, la cual pudieron aprovechar estos seres. Entonces, ahí ha sido la época más fructífera para estos entes desde la época de la llegada de Constantino al poder, porque sumieron a la humanidad en una fe ciega en algo. Pero eso se hizo a punta de muertos, obviamente. Sí, claro, los templarios ayudaron en eso. Exacto, todo esto se edificó sobre miles y miles de muertes de gente con conocimiento, de gente que sabía y tal, para que la gente no despertara. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pasaron los años, viejo Daniel, y llegó el año 1970 y 1980. En ese año se empezó a hablar de algo que se llamaba la Federación Galáctica, la puedes buscar. Lo que pasa es que los representantes de la Federación Galáctica aquí en mi querida Latinoamérica Dragon Ball habla de eso también. No dejan de ser latinos. La Federación Galáctica, obviamente, sus representantes no dejan de ser latinos y por ende malinterpretan muchas de las cosas o muchos de los mensajes que estos seres les dicen. La Federación Galáctica no tiene nada que ver con la Orden de los Guardianes del Equilibrio, pero es una federación que se mueve en planos astrales y también en este plano dimensional. Están en pro del despertar de la humanidad. Están en pro de que la humanidad sea reconocida como una especie más dentro del cosmos, porque el ser humano te iba a preguntar, entonces, ¿cómo nos ven afuera? Como una divisa. Nosotros somos un producto creado. Nosotros somos una moneda de canje. O sea, nosotros somos unos huevitos de iguana. Somos una Sí, iguana, una vaca, un pollo. Así como nosotros vemos a un pollito, una vaca, así nos ven ellos a nosotros. Así como tú ves una araña en la pared, así como hay algunos que nos ven como una mosca en el piso. Nosotros, la raza humana, para razas más avanzadas en el cosmos, somos una de las razas más peligrosas porque somos hostiles, llenos de virus y enfermedades. O sea, ya estás aceptando. O sea, ya cada vez. Ahora acabaste de afirmar la existencia de razas extraterrestres más fuertes e inteligentes que nosotros. Claro. Tal cual. De hecho, en uno de mis videos menciono una de las razas que más me impresionó. Recientemente hablé sobre los arcturianos. Los arcturianos son una raza muy benévola, muy no sé, avanzada. Tienen un sistema social, político y cultural muy avanzado. Pero estos bichos comen gente. Estos bichos, esta gente absorbe algo que se llama la chispa vital. De chispa vital o el adrenocromo. Es una sustancia que segrega nuestro cerebro
y se ha vuelto muy común porque se reveló a través de la Deep Web recientemente. Las grandes élites, Donald Trump y otra gente, se presume que estos tipos beben adrenocromo para ellos poder mantenerse de alguna forma, no sé, adquirir habilidades extrasensoriales, y esta es la película. Pero No, por conciencia y por viajes astrales, y porque lo vi en uno de estos viajes astrales, soy consciente de que los arturianos, pues, a pesar de ser todo lo que tú quieras, ellos nos ven a nosotros como tú ver un ganado, como tú ver una sí, como que vaquita, un chivo. hoy quiero blanquito, alto de Sudamérica. No, Voy. hoy que vas a comer carne roja y tajada. Ah, bueno, bien, yo voy a comer carne roja pero ¿con qué carne? Que sí, carne humana. Sí, carne humana, Pero no, pero ellos no tipo de tal. ellos no comen carne humana. Los que comen carne humana son los de draconianos. Eso es de otra película. Ok. Pero eso es otra película. Sí, eso, pero esto iba a decir otro tema. Yo tengo otra pregunta. Yo que soy el chico de las poesías, aparentemente también el de las preguntas. Si sabemos que si despertamos hay un reseteo, ¿para qué vamos a despertar? Porque es que en esta época es diferente. O sea, porque porque en esta época, o sea, tú me acabaste de explicar que listo, todos tuvieron un despertar y le mandaron. ¿No sería mejor, pregunta de pronto tonta, pero no sería mejor el hecho de no despertar y seguir viviendo, no sé, 2000 años más, que digamos que tenemos 2000 reales, nosotros acá, que tenemos el calendario gregoriano, ¿es que es? sí, Que tenemos 2020 años, que despertar y que nos sajafa y nos maten y nos tal. ¿Por qué el hecho del despertar? O sea, ¿qué gana la raza humana? Tú que sabes de esto con el hecho de que todos despertemos, o que algunos o la gran mayoría despertemos. ¿Qué se gana, pues? ok, la respuesta es algo más profundo todavía, viejo Dan. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe algo que se llama la chispa. Y esta chispa no necesariamente traduce los intereses de un solo ser, de un solo Dios, de una sola deidad. Dentro de la gnosis se catalogó a Dios dentro de una jerarquía espiritual como el demiurgo. El demiurgo es un ser multidimensional macrocósmico que es capaz de crear realidades, y supuestamente esta figura de Yahvé, dentro de esta es un ser de cuarta o quinta dimensión. Es capaz de sumir a todo una civilización dentro de un ensueño o esto, todo lo que está ocurriendo. Entonces, todas esas chispas, todas esas almas, desde el momento en que ocurrió la masacre de la humanidad en pro del cristianismo, han sido devoradas por el mismo ente. Entonces, todos estos muertos, todas estas personas que han muerto en pro de la iglesia o en pro de ese Dios, han sido devoradas por el mismo ente. Ahora, que cobra de alguna forma o en algunos momentos, como tú lo dices, un tinte positivo, puesto que hay gente que... Entonces, este demiurgo realmente se alimenta de toda esta cantidad de personas que han muerto a su nombre. Entonces, imagínate una persona que desde que nace en pecado, tienes que buscar. Entonces, toda su vida realmente trata de complacer y, oh, sí, perdóname, Sí, resarcirnos, pues. y resarcirnos y doblas rodillas y, Padre, perdóname, rogando por una salvación a un ente que no le importa, sino muérete para que tu energía venga a mí, porque tú te consagraste conmigo, ¿ya? Son entes que en realidad no les interesa si tú eres salvo o no. La poca energía que tú realmente recibes es energía de otro ser que realmente es tu chispa divina y se preocupa por ti, ¿ya? Aquí es donde entraremos en jerarquías después, entraremos en mencionar nombres y jerarquías no solo demoníacas, sino también angelicales, que terminan rompiendo totalmente todos los esquemas de lo que es la teología, y entramos también a hablar de ovnis y seres de otras razas espaciales. Porque es que llamar ángel a los ángeles y demonios a los demonios, estaríamos nuevamente cerrando nuestra percepción a una sola cosa. A lo bueno y lo malo. No, estaríamos engañados, estaríamos hablando de doctrinas
infundadas de Sí, miedos. estaremos hablando de catolicismo. Exacto. Claro, sí. Y esto va más allá. Esto va más allá del catolicismo. Esto va más allá de todo esto. Esto va más allá. Esto es una vaina cósmica, marica. Esto es una vaina de dimensiones. Esto es una vaina que compete más. Entonces, la idea del despertar es que en el año 1980, pam, 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 empezaron a nacer seres humanos desconectados de esa manipulación. Ok. Porque sí. O hay algo detrás No, que nos hubo hizo. algo. El Gran Consejo metió la mano. El Gran El- Consejo Cósmico es una conglomeración de todas las razas del universo conocido y de dimensiones, ya que sirven como mediador para mantener un equilibrio perpetuo para que esta realidad prevalezca. Ok, eso es como cuando Star Wars nos muestra la reunión de esa de todas las personas. Bueno, Como para llegar a un a acuerdo a y un un punto. acuerdo, Sí. exacto. Ya, pero el Gran Consejo no tarda tanto y no es tan humano tampoco. Ya, es como que una idea, o sea, ya aquí estamos hablando en términos macrocósmicos, estamos hablando de cosas que pasan, como una fuerza de la naturaleza, y su voluntad es unánime. Ya, hay veces que, no sé, es una vaina bien tesa, en fin. Y ya llegó el momento del despertar. Dijeron, listo. ¿Por qué? Porque muchas de las razas que hibridan en los seres humanos inconscientemente eran guiadas a alimentar al demiurgo. Ok. Entonces, habían personas que nacían con chispas de los Urma y sentían un vínculo con los felinos, pero como su cuerpo era adoctrinado, Claro. ya Perdían esa parte. perdía esa parte y se veía obligado a rezarle a Dios y a Dios y cuando moría, obviamente su chispa Se no iba para allá. regresaba a Urma con el conocimiento que tenía que adquirir Claro. en este plano, sino se iba al Pa- demiurgo. pa- pa- Esa pa- es la pa- pa rueda hacer del samsara. comida. O sea, yo creo que acabé de dar un breve guiño a lo que es la rueda del samsara. La rueda del samsara es el propósito que nosotros cumplimos en esta realidad. Nosotros venimos aquí por una razón. Nosotros venimos aquí para adquirir experiencia, vivir la vida, emborráchate, sexo, drogas y rock and roll. Vive, haz un propósito, haz un cambio y marca un cambio para que tú cuando regreses a tu chispa inicial, esa experiencia la cargues y puedas glorificar a esa chispa divina a la que perteneces. Ya, y ahí es donde obviamente rompes la rueda del samsara. Hay gente que no es consciente de eso y repite y repite y repite y repite. Entonces, el problema cósmico es ese, de que el demiurgo se apoderó de la gran cantidad de almas, ¿ya? Y de toda la gran cantidad de chispas, aunque no pertenecieran a él, aunque no pertenecieran a él, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Estos seres, hey, tenemos que hacer algo. El gran consejo, mira, y bueno, la única forma es los seres humanos que nazcan a partir de esta época para acá, vamos a mandarlos con una chispa independiente. Entonces, es ahí donde tú empiezas desde los años 70 a ver a este montón de hippies fumando marihuana y Woodstock y que amor y paz y la conciencia y tú ves a este Y señor la Pachamama. y tú ves y la Pachamama, porque antes no. Sí, cierto. Sí, porque antes no, porque ya era el momento. Entonces tú ves a estas personas en esa época empezaron a ver visiones de la Virgen, empezaron a manifestarse muchas cosas, pero ellos se tiraron de pecho y no se dieron cuenta porque es que ellos querían que pasara enseguida, pero no puede pasar enseguida. La humanidad no está preparada. De hecho, hay un cortico en Hombres de Negro donde lo dice. La humanidad como individuo, el ser humano es inteligente, pilo, pero como masa son brutos, son como simios. Hace un minuto tú pensabas que solo habían humanos en la Tierra. Ya. Esa escenita de Hombres de Negro dice tanta verdad. Cuando tú dices que en los 70 nacimos con una nueva chispa vital, nacimos con una nueva chispa vital como tal de que ya no pertenecemos, como dices, a Urma o a esta y ya pertenecemos a la Tierra, o simplemente fue como que, bueno, no se los coman o no los creen de esa manera y dejen que ellos la encuentren como No, pueden. nacimos con una chispa más remarcada porque la chispa era sutil. Okay. O sea, nosotros nos mandaban con una chispa que era obviamente para encontrarnos con esa ser espiritual a través de nuestras experiencias y suplicios. Pero ¿qué pasaba? Cuando el ser humano se veía sumergido en suplicios, recurría a Dios. Sí, era la vieja confiable. La vieja confiable. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que tenemos una chispa diferente, hay gente que los empezó a catalogar la gente que tiene la habilidad de ver auras.
empezó a ver las auras rojas, las auras índigo, a las que pertenezco yo. Yo soy una persona de los 80, mi aura es índigo, soy de los denominados niños índigo. Después nacieron niños de cristal y así, con chispas y auras completamente diferentes. La peculiaridad con los índigos, los de mi época, es que contamos con una habilidad de canalización espiritual bastante fuerte. Entonces, todos los que somos de índigo, por lo general, hemos sido alados por el Gran Consejo para servir como guerreros astrales. Y es por eso que nuestra capacidad de canalización es mucho más fuerte. Pero, ¿qué pasa conmigo en especial? Todo este conocimiento que yo tengo, todas estas cosas que estoy diciendo, me las guardaba para mí, viejo Dan. Todo esto que yo sé y todas estas experiencias eran para mí. Y de hecho, en un video lo dije, todas estas experiencias son personales, son tuyas, propias. No tienes que hacerlas públicas. Pero, ¿qué pasa? El Gran Consejo me jaló a puyengue. Yo tuve un sueño en el que me dijeron, brother, tú tienes que ser el que lleve el mensaje del despertar representando a la gran orden de los guardianes del equilibrio. Ya que perteneces a ellos, abre la orden nuevamente en este plano y a todo el que quiera, enséñale a utilizar sus habilidades. Y ese es el despertar. Yo como guía y guerrero de la orden de los guardianes del equilibrio, a ti te enseño a utilizar tus habilidades. Así sea que tú creas en Dios, en Mahoma, en Firulais, en el Pato Donald, yo te ayudo a ti a que aprendas a canalizar la energía y aprendas a utilizarla. Te ayudo a ti a encontrarte con ese ser, con esa chispa divina a la que perteneces, ¿ya? Independientemente de lo que creas, al momento tú de darte cuenta, tu memoria genética te va a permitir darte cuenta a dónde perteneces y ahí regresarás. Entonces, ¿eso a qué lleva? De que estemos al borde de la creación de un nuevo orden mundial, en el cual la iglesia y todo eso se va a abolir, porque ya la gente no le está copiando. Entonces, esa es la retaliación de nuestro enemigo, ya, del enemigo de la humanidad, tratando de reinventar nuevamente un método para someter al ser humano. Pero es que ahora hay un problema. Hay muchos seres humanos despiertos. Ahora, no estoy hablando solo de seres humanos que sigan la orden de los guardianes del equilibrio, no. Hay gente que sigue el despertar siguiendo cualquier filosofía alrededor del mundo. Hay gente que practica Reiki, hay gente que practica magia blanca, hay gente que se une a todas y muchas órdenes mágicas que hay alrededor del mundo, encontrando satisfactoriamente su despertar. Pueda que no compartan la filosofía de Master Omega o que no compartan la filosofía de los guardianes del equilibrio, pero están despiertos. Están despiertos. En otro lado del mundo. Harán su ronda, le adorarán a quien sabe quién, a Hécate o a Puyengue, al que quieran, pero están despiertos. Que si en algún momento se llegase a formar un cataclismo como lo han intentado hacer, a todo el mundo le advierten. No sé si ustedes se dieron cuenta, en el mes de marzo del año pasado hubo una manifestación masiva. Muchas de las personas, incluso hasta en iglesias católicas, iglesias cristianas, budistas, toda clase de personas, les llegó la alerta. Pilas, 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 pilas. ¿Qué pasó? Estábamos al borde de una invasión alienígena, pero no se estaba dando en planos físicos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban reemplazando la chispa divina por una chispa de colmena. Eran unos insectoides tipo mantis que estaban robándose a las personas. ¿Ya? Pues yo creo que cada quien lo interpreta como quiera. Yo esa pelea la viví. Yo creo que tú también eres consciente de esa pelea, amigo Marca. Sí. Ya. Entonces, ese es el despertar. Actualmente estamos en una guerra. Pero. Dale. Cuando recordé que cuando dijiste lo de lo que les avisan las personas despiertas, recordé un sueño que tuve que yo te conté y después busqué en internet y resulta que mucha gente en el mundo soñó lo mismo para esa fecha, que era como que un tsunami, una cosa así, y todo el mundo como que vio lo mismo, pero con una versión un poco distinta, colores, lugares, formas, pero siempre era como que una ola gigante. Es la misma imagen, claro. Que la misma imagen, pero como que en tu versión. Exacto. Tú vives en un pueblo, pues te lo pongo la ola gigante detrás de la montaña. Vives en una ciudad, te pongo el edificio que conoces y tal vuelta en esa parte. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, ya casi para cerrar. Yo, ¿cómo sé que estoy despierto
sin estar en un Guardianes del Equilibrio, sin estar como en una filosofía específica. Yo como sé si estoy despierto para que el que esté escuchando esto diga como que, no joda, yo estaré despierto o estoy dormido. Como es un ejercicio práctico, de pronto si lo hay, pero si no lo hay, pues no se hace, pero un ejercicio que ellos puedan hacer como para ver como que yo quiero saber si estoy despierto o no. Si es que lo hay, si es que se puede. Ok, excelente pregunta, viejo men. Sí, para tú saber si estás o no despierto, la percepción es clave aquí. Y aquí es donde vamos con las pequeñas cosas que para mí, ya sonando un poco aquí egocéntrico, son cosas banales. Una persona sabe que está despertando cuando su percepción hacia lo paranormal es amplia. Es por eso que ese tema se toca bastante. Y es por eso que ese tema es el más llamativo para las personas que están en el inicio de su despertar. Porque las personas que están en el inicio de su despertar son las más sensibles a sueños premonitorios. Ya, experimentan viajes astrales involuntarios. Experimentan también percepción de entes fantasmales. Pueden ver sombras, pueden ver fantasmas, difuntos y todo esto. Entonces, cuando tú empiezas a tener este tipo de percepción extrasensorial, considera que has sentido el llamado al despertar. Tu cuerpo y tu conciencia está vibrando a una frecuencia mucho más elevada que te permite percibir e interpretar este tipo de fenómenos que ocurren a tu alrededor y estás despertando. ¿Cuál es mi recomendación? De acuerdo a tu afinidad, busca un guía que te ayude. Ojo, no me estoy proclamando como un guía, pero soy uno de los más imparciales que puedes encontrar. Porque es que yo no te voy a meter en una iglesia para que tú creas en el Dios X o que creas en el demonio tal. La orden de los guardianes del equilibrio es ayudarte a ti. O para que diezmes, pues. La orden de los guardianes del equilibrio está diseñada para que tú encuentres la manera más productiva de conectarte con tu chispa. Entonces, puede que pueda no, de hecho, han llegado personas a mí que me han dicho, Master, yo necesito ayuda, yo siento esto, estoy viendo esto, y después de 4 o 5 sesiones y después de estar en constante conversación conmigo, esas personas manifiestan un cambio y una percepción más completa de su vida. Son conscientes de su realidad y de que pertenecen a un orden cósmico superior. Entonces, ese es el despertar. Ahí es mucho más difícil de que cualquier cosa te afecte, porque ya eres una persona consciente. Entonces, si quieres canalizar cosas positivas, todo lo positivo te va a pasar. Si quieres, es que eso es así. Te va bien en tu trabajo. Obviamente, el mundo es dual. O sea, así como vienen las buenas, vienen las malas. Obvio. Y de igual forma, cuando estás en las malas, sabes que es un momento que tienes que sortear de la mejor manera. Entonces, yo prefiero, y es por eso que es mejor acceder al despertar que vivir engañados, porque yo no considero que una persona o que la humanidad deba seguir sumisa ante estos avivatos ya, que no está bien. Bueno, siento que eso fue una excelente forma de terminar este segundo episodio. Creo que cada vez nos ponemos más densos y nos metemos más en el tema profundo y siento que esto Generó sí, más preguntas. Sí, más preguntas, pero también muchas respuestas, que es lo importante. O sea, existieron las respuestas a muchas preguntas, pero la idea es que si tienen más preguntas, nos los manden al perfil de Master Omega en Instagram o vayan a YouTube y comenten. O a los WhatsApps. O si están en YouTube o en WhatsApp, toda esa información la va a mostrar. Si lo estás escuchando en YouTube, en la descripción. Y si lo estás escuchando en alguna plataforma, ve al Instagram de Master, que es tu Instagram. Master Omega 00. Ahí está, en Instagram, y ahí pueden mandarle DMs. Y ahí abajo está toda la información, correo, teléfono, por si quieren hablar más con él y preguntarle cosas específicas o temas que quieran tratar. Bueno, de mi parte soy el Dan, más conocido como Marcanay. Un saludo a todos, gracias por escucharnos. Bueno, amigos, entonces ya con esta nos despedimos. Recuerden acceder a las redes sociales si tienen preguntas, y la idea de esto es que te
comuniques, no te quedes con esto, no traigas entero. Si tienes más preguntas, por favor comunícate, que para eso estamos acá. Entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te desea tu amigo y compañero y siempre en la jugada, Master Omega. Adiós. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Dale click a la campanita para recibir notificaciones cuando suba más contenido. En la descripción dejaré el link de Master Omega en Instagram y Facebook, donde encontrarás más contenido relacionado a todo el mundo de lo paranormal. Y recuerda, esta es la guerra eterna, la que nunca termina y en la que siempre pelearé. Soy Master Omega.